Esto es Crónicas de un rodaje. El podcast dedicado a revelar los más curiosos, amenos e interesantes datos sobre la creación de todos aquellos mundos fantásticos provenientes de la imaginación humana. Mundos que nos han permitido transportarnos a realidades alternas y refugiarnos en la magia de las posibilidades. Así que desempolva la butaca, toma asiento y prepárate, porque estás a punto de ser parte esencial de las historias escondidas detrás de la claqueta. Parte de las crónicas de un rodaje. Action! Drink the drink. But I don't want the drink. He doesn't want the drink. He does. I don't. You do. I don't. You do. I don't. You do. I don't. You don't. I do. You don't. I do. You don't. Listen, when I say I do, that means I do. Bueno, pues muchísimas gracias por dejarme acompañarte en otro momento de tu día, mi queridísimo cinéfilo. Y bueno, antes de comenzar, algo muy importante es mencionar que también está el canal de Crónicas de un Rodaje en YouTube, entonces también lo pueden encontrar ahí. Y de hecho van a encontrar en este episodio que voy a hacer un timelapse de un dibujo relacionado a la película, que en este caso es la de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Pero esa va a ser la idea con todos y cada uno de los episodios por venir. Entonces pueden encontrar este mismo episodio en YouTube. Si es que a ustedes les gusta ver procesos de dibujos, de creaciones, ahí van a encontrar un pequeño dibujo mientras les cuento esta historia, ¿no? Si en algún punto dicen, ¿sabes qué? Preferiría ver esto. Bueno, por lo menos a mí me pasa que a veces prefiero escuchar cosas en YouTube o a veces en Spotify, dependiendo. Entonces, bueno, lo van a encontrar ahí y ya saben. Sin más, vamos a comenzar con este episodio y, como lo dice el título, esta película es una película con la que muchos crecimos. Y es de esas películas que sientes que como que Disney le dio una especie de glitch en la Matrix con esta película, porque es algo que se sale mucho del estilo que hacía Disney. Entonces a mí me da mucha risa, siempre tiendo a comparar como este tipo de como producciones de Disney como si hubiera estornudado Disney, así como de que todo iba con madre y luego de repente así como ¡chu! Y saca así de que como una película bien pinche rara y luego ya todo está con madre otra vez, ¿no? Entonces, pues, ¿quién engañó a Roger Rabbit? En inglés, Who Framed Roger Rabbit? No es un caso distinto a este tipo de producciones. Y si bien fue una película con la que yo crecí, que vi desde niña, de hecho yo no sabía que era de Disney. O sea, a pesar de que salen personajes de Disney y todo, yo no sabía que era de Disney. Yo no esperaba que fuera de Disney, porque no tiene el estilo para nada de Disney, ¿no? Entonces ya después, pues, ya que me enteré, fue así como, wow, se la jugaron, cañón. Me da risa que como que en la actualidad escuchas muchas personas como quejándose de ciertas como, entre comillas, temáticas medio polémicas, con muchas comillas, que mete Disney. Y se la viven haciendo de todos para todo y se les olvida que existe esta película, ¿no? Que si te quedas así como, dude, o sea, ¿qué onda con esta producción? Pero bueno, el punto de todo esto es que si bien yo crecí con ella, realmente no fue en ningún punto como una película que particularmente me gustara así como que mucho. Sí la disfruté en su momento, pero pues normal. Pero la razón por la cual quiero hablar de esta película es porque ya que te metes a la cuestión de la producción y el detrás de cámaras, no, oigan, de verdad, no la vuelves a ver igual. O sea, yo definitivamente ya no la volví a ver igual. Es una obra de arte esta película, en serio. Estoy muy impresionada con todo lo que hicieron y de hecho está categorizada por muchas situaciones, por la mezcla de como la época con toda la producción que se necesitó, como una de las películas más complicadas del cine. Entonces, bueno, ya los emocioné. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Ya los intrigué. Entonces, bueno,
¿Quién engañó a Roger Rabbit? O en inglés, Who Framed Roger Rabbit, es una de las películas más icónicas de Disney y en la historia de la animación, no nomás de Disney, a través de los años. La verdad es que como que es innegable el hecho de que esta película, que como bien digo, es una obra de arte de principio a fin en cuestión de producción. Podríamos decir que fue pionera en el largometraje mezclado de como mezclar como actores reales con animación 2D. Y con pionera me refiero a que, digo, evidentemente ya existía Mary Poppins, pero, o sea, si comparáramos, porque por ejemplo la parte de Mary Poppins donde sale como una versión animada es muy corta realmente. No quiere decir obviamente que haya sido algo fácil de hacer, pero una película de más de 1 hora y media que implica actores reales con personajes animados, toda la película es otro nivel de sincronización más que nada y de ser muy meticulosos en los detalles para que todo quede como debe de quedar y que todo tenga lógica y sentido entre estos dos mundos que colisionan de el mundo real con el mundo animado. Entonces, primero que nada, esta película se basa en 1947, que es la clásica era de film noir en Hollywood, y pues podríamos decir que es como la época dorada. Bueno, en este caso Roger, que es un conejo blanco de ojos saltoncillos y pelo medio pelirrojo, bueno, no medio pelirrojo, bastante naranja, es inculpado por un crimen que no cometió. De eso se trata toda esta película, como de ser el blanco perfecto del verdadero asesino, que bueno, en este caso, si no han visto Roger Rabbit, va a haber spoilers. El verdadero asesino de Roger Rabbit es el juez Doom, que en este caso está protagonizado por Christopher Lloyd. Y para los que se les ha hecho un poco familiar su rostro, a él lo hemos visto en Volviendo al Futuro. Es un actor extremadamente talentoso y a mí en lo particular se me hace muy carismático. Y yo creo que esa es la razón por la cual lo escogieron para esta película, porque es extremadamente carismático, tiene como una energía muy parecida a la de Jim Carrey, mucha gesticulación en la cara, sobre todo, y casi creo que parecen un poco, rayan un poco en lo caricaturesco. Es entonces cuando tanto Roger como Jessica, que es su esposa, buscan a Eddie Valiant, que es un detective en esta película, para ayudar a Roger a remover estas acusaciones, ¿no?, de presunto homicidio. Ahora, la versión original de esta historia es, pues la verdad, un poco más lúgubre que la versión amigable de Disney. Como todo, ya saben, Disney tiende a diluir las cosas y ponerles escarchita. No les daré en particular spoilers de esto de el libro, por si en algún punto lo quieren leer, porque yo tuve que leer como toda la historia para darme más o menos como una comparación, y sí llegué a pensar en incluirlo aquí, pero la verdad es que no quisiera spoilearles la historia de que si hay gente que realmente quisiera leer esto. Entonces, el título original de esta historia es, abro comillas, ¿quién censuró a Roger Rabbit? Cierro comillas. Ese es el título original de la historia. Lo que sí puedo decir es que los animadores conservaron como en el diseño de personaje un overall que sí trae el conejo en la portada, ¿no?, que es el overall rojo. Eso sí, como que es algo que les gustó y decidieron como dejarlo para el diseño del personaje. Ahora, como ya había mencionado, uno de los mayores retos de esta película era como lograr una coreografía que estuviera perfecta entre los actores reales y los animados, porque pues obviamente no existían estas versiones animadas de la vida real, entonces eso implicaba que los actores interactuaran con alguien que pues realmente no estaba ahí. Entonces
Esto implicó un reto no solo para los actores, sino también para los animadores. En este caso hay un animador que es básicamente uno de los animadores más famosísimos y reconocidos de Disney, que se llama Andreas Deja. Y él ya ha trabajado, híjole, pues sí, es que es súper reconocido, trabajó en muchísimos de los clásicos de Disney. Uno de ellos es El Rey León, por ejemplo. Ha trabajado también en La Bella y la Bestia, en Aladdin, bueno, entre otras, son bastantitas, la verdad. En aquel momento él era el supervisor de animación en la película y fue responsable de animar varias tomas. Y una de sus escenas más icónicas fue el momento en el que Roger le juega una broma a Valiant esposándolo, sin saber que pues Valiant no tenía las llaves de las esposas que le puso. Entonces para esta escena se utilizaron unas esposas con un mecanismo un poco como diferente a las que nosotros tendemos a ver, que son como las clásicas con los eslabones. Las que fueron utilizadas tenían como una especie de suspensión con una resortera. Y eso hacía que pareciera como si el otro extremo de las esposas estuviera flotando. Entonces realmente el actor tenía como este extremo de las esposas puesto, pero nunca, o sea, por cuestiones gravitacionales, por la suspensión, jamás colgaban las esposas. Necesitaban que las esposas quedaran flotando precisamente para poner la mano de Roger del otro lado y poder animarla. Entonces nunca, o sea, no existía ni la más mínima posibilidad de que esas esposas pudieran quedar colgando, porque eso no les iba a servir para nada la cuestión de la animación. Esto implicaba poner la mano de Roger Rabbit en 24 cuadros por segundo para que su animación tuviera la misma fluidez que su contraparte humana. O sea, imagínense la friega de estar poniendo en 24 frames cada segundo una mano adentro de un agujerito, porque pues obviamente también esto implicaba como de alguna forma separar la mano del resto de la muñeca, porque pues es esa parte en la que técnicamente nosotros estamos viendo la esposa que lo rodea, ¿no? Entonces imagínense nomás en esa escena la friega que se llevaron. Pero bueno, esa no fue la única escena compleja que manejó este animador, porque hay otra escena que es justo después de esta, donde ellos pues están esposados. Vienen las comadrejas del juez Doom a inspeccionar el lugar porque estaban buscando a Roger, y Valiant esconde a Roger bajo el agua de su fregadero, ¿no? De su tarja. Simulando, haz de cuenta que estaba lavando los calcetines, ¿no? Si recuerdan, en esta escena sale Roger un par de veces como a tomar aire porque pues estaba ahogando el conejo y escupe el agua por la boca. Para esto usaron un mecanismo que la verdad está bastante sencillo en cuanto a estructura, donde salía como del fregadero un tubo delgadito de metal que disparaba agua al emerger en la mera punta, ¿no? Eso eventualmente lo cubrieron en animación con la imagen de Roger para que pareciera que él era el que estaba escupiendo. Entonces, o sea, imagínense esta escena en la que el actor Bob Hoskins tuvo que como que fingir darle palmadas al tubo de metal porque en la escena original él está dando como palmadas a Roger para que escupa toda esta agua. Y pues no, o sea, lo incómodo que ha de haber sido como fingir darle palmadas así como a un tubo de metal que estaba escupiendo agua de manera mecánica, ¿no? Entonces eso fue básicamente lo que pasó. Y bueno, de hecho, no fue la única vez que utilizaron un como mecanismo de animatrónico para simular los movimientos de Roger, porque de hecho hubo un momento también, no sé si recuerden, donde está Roger como de alguna forma como entreteniendo a los clientes del bar de Dolores, que en este caso Dolores es la pareja de Eddie Valiant, ¿no? Y bueno, en este caso también se utilizó una especie de animatrónico simplificado. En esta escena, haz de cuenta que Roger empieza a romper los platos en su cabeza para hacerlos reír, porque pues estaba como que se raya el disco que estaba reproduciendo la música, entonces él se queda como, por así decirlo, entre comillas, como trabado, rompiendo los platos en su cabeza.
Y bueno, en esta situación se utilizó una estructura de metal con un brazo mecánico. Era solo una estructura, nomás con un solo brazo, que era el brazo que iba a estar rompiendo de que los platos. Y ya después esto fue reemplazado en el 2D por Roger. Otra de las cosas que fueron como muy complejas de realizar para los animadores era lograr que los actores tuvieran el mismo contacto visual que su contraparte animada, que sus, por así decirlo, sus coworkers de 2D, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si los actores reales estaban viendo a sus colegas animados un poco más alto o bajo de lo que debían, los animadores tenían que como que arreglar una especie de composición, tenían que arreglar a través de métodos creativos esta situación como para lograr que ambas partes se vieran exactamente a la misma altura del nivel de los ojos. Y un ejemplo de esto fue la escena en la que Eddie Valiant sorprende a Roger adentro de su departamento. Y en una parte de esta escena Roger como salta a la cama de Valiant y Valiant técnicamente está viendo de regreso a Roger, pero el problema es que el actor en esta escena estaba viendo un poquito más arriba de lo que debía de ver al personaje. Entonces la solución de Andrés Della para esta situación fue poner a Roger de puntitas y así quedaba así como exactamente a la altura y quedaba muy bien. Y bueno, a todo esto sí es importante mencionar que sí había formas, por así decirlo, de guiar un poco a los actores reales a ver dónde iba a estar el actor animado. ¿A qué me refiero con esto? A que, bueno, pues primero que nada sí hay que recordar que esta película fue realizada en 1986. Sí había ya obviamente avances significativos en los efectos especiales, pero pues obviamente no tanto como los que tenemos hoy en día, ¿no? Y bueno, independientemente de eso, ya saben, y esto es algo que vamos a estar hablando constantemente a través de este podcast, la capacidad creativa de los productores para ponerle solución a las cosas, a los productores, a los artistas, a todos los involucrados. Entonces, los artistas de la película construyeron muñecos de un material medio parecido al de Lula Espuma para usar referencias visuales. Había muñecos de Roger, de el bebé Herman, de las comadrejas, de los pingüinos meseros de Mary Poppins que salen en la película, pues entre otros. Y pues todo esto para que los actores pudieran saber exactamente qué tamaño estaban estos personajes. Aunque pues obviamente estos jamás podían quedarse en la toma porque iban a como entorpecer el trabajo de los animadores ya en la parte de postproducción de la animación de todos los personajes. Entonces, bueno, en un paso por paso de esta como metodología que utilizaron, lo voy a explicar parte por parte de cómo sucedían las cosas para llevar a cabo como toda esta, toda la actuación de principio a fin. Entonces, primero los actores interactuaban con los muñecos y luego se tomaban un tiempo para medir más o menos a qué altura y cercanía estaban. Y al momento de comenzar la grabación, los muñecos eran inmediatamente removidos de la toma. Entonces los actores tienen que confiar mucho en su memoria visual para llevar a cabo la toma de una manera pues bien hecha. De igual manera tuvieron que tomar clases como de mímica para que su actuación se viera súper natural y súper fluida. A pesar de que pues una de las cosas que los actores más tienden a hacer énfasis en este tipo de situaciones es lo complicado que puede llegar a ser el tener que interactuar con algo que no está ahí. Es uno de los retos más grandes para los artistas en general. Ahora, si nos enfocamos meramente en los personajes animados, uno de los que presentaron más retos y alteraciones en la elaboración de su diseño fue
pues yo creo que literalmente es más inclusiva, más icónica y más famosa que Roger, que es Jessica Rabbit. Todo el mundo la ubica, todo el mundo la ama. Y llegar al último y al definitivo diseño que vemos en la película fue toda una odisea. Fue pues bastante tedioso, por así decirlo. Entonces vamos a ver los orígenes de Jessica Rabbit, todo hasta lo que actualmente conocemos como la Jessica Rabbit, ¿no? Entonces Jessica fue inspirada en Lauren Bacall. Ella fue una actriz muy muy reconocida de film noir, pero se fueron eventualmente distanciando del concepto, o sea, de este concepto original, ya que esta actriz se presentaba como una mujer con ángulos un poquito más rectos, era un poquito más angulosa, por así decirlo, mientras que la producción quería una Jessica con más curvas, querían algo un poco más curvilíneo, algo que denotara un poquito más de sensualidad, ¿no? Y de ahí pasó a tener aún más alteraciones, y aquí es donde está lo interesante, lo chido, porque Caitlin Turner, que es la actriz de voz de Jessica Rabbit, decidió poner como un poquito de lo suyo, un poquito de su marca en el diseño de su personaje. ¿Por qué? Porque Turner sugirió que las piernas de Jessica fueran más largas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que imagínense, ahorita nosotros, si vemos el personaje original de Jessica, ella pues es muy alta, inclusive de que en contraste con todos los actores hombres que salen ahí. Entonces, es muy muy alta, y originalmente ella no era tan alta. Era una mujer pues de estatura relativamente promedio, tenía unas piernas normales. La cosa es que Caitlin Turner se caracteriza por tener piernas muy muy largas, y así la reconocían mucho en la industria del cine como una mujer de piernas muy largas. Entonces decidió decirle a la producción, oigan, estaría padre esto, le daría un poco más de personalidad, y la verdad les gustó mucho. Pero no solo fueron agregados estos rasgos, sino también hay toda una historia detrás de sus boobies, aunque no lo crean. Caitlin habló con el director, que es Robert Zemeckis, y le dijo, ¿no sientes que si la hiciéramos más grande, si hicieran más grandes las boobies y hacemos que hagan como ciertas inhalaciones o expresiones, pueden rebotar así como pelotas, como globos, para efectos de comedia? Y le encantó al director y dijo, claro que sí, se imprime y se queda, porque le pareció súper gracioso el concepto, y también como pues esta misma idea de darle más esencia y más personalidad al personaje. Otro de los personajes más interesantes en cuanto a cómo lo manejaron fue precisamente el antagonista de esta historia, que es el juez Doom. Porque a pesar de que este personaje estaba protagonizado por pues, un actor de carne y hueso, como bien lo vimos, se tuvieron que agregar como que algunos elementos caricaturescos porque, pues, spoiler, el juez resulta ser una caricatura. Entonces, mucho del ingenio y la creatividad tuvieron que entrar en panorama. Hay algunas escenas en las que se utilizaron ciertos elementos tunescos, caricaturescos. Una de ellas fue la escena en la que Doom entra al bar de Dolores, justo en el momento de la escena que ya les había platicado, en el que Roger está entreteniendo como a todos estos clientes de que golpeando platos y cantando. Bueno, esa es de cuenta la escena posterior a esta. Es esta escena que el juez entra al bar de Dolores interrogando a los consumidores sobre la presencia de Roger en el lugar. Y mientras esto pasaba, Zemeckis utilizó un abanico de piso y lo movía en dirección a la capa del personaje, para que se viera como si estuviera moviéndose por su cuenta. Como que todo esto para darle un aire un poquito más intimidante al personaje. Entonces imagínense que así, si el actor Christopher está así de que moviéndose de izquierda a derecha lo perseguía el director con su abanico. O sea, bueno, no lo perseguía literalmente con el abanico, pero la dirección, o sea, iba de que moviéndose, ahora sí de que como un girasol a donde se iba, de que el actor se movía el abanico.
Otro elemento muy interesante fueron como las icónicas gafas de este personaje, que si no recuerdan parecen un poquito como visores de albercas, de cuenta. Muy redondos, transparentosos y como que de un aspecto en general pues bastante peculiar a como estamos acostumbrados a ver las gafas, ¿no? Y bueno, no sé si recuerdan, pero hubo un par de escenas, sobre todo en la pelea final entre Valiant y Doom, en la que el juez miraba hacia la cámara con un reflejo muy brillante en las gafas, a un punto en el que no se veía absolutamente nada de su mirada, no se veían sus ojos. Entonces, esto también fue hecho a propósito. Fue para como agregar medio efectos dramáticos y al mismo tiempo como caricaturescos, como bien decíamos, para que el juez como tuviera esta sensación de intimidar a la audiencia, pero pues sin perder el toque del dibujo animado, por así decirlo. Y lo más interesante de esto es que para lograr el efecto de estas gafas brillantes, Lloyd tenía que estar en posiciones muy específicas frente a la cámara y como intentar moverse lo menos posible del lugar para que la luz rebotara de forma que cubriera por completo las gafas. Si se movía en un ángulo que no debía, por más mínimo que fuera, se rompía por completo el efecto de las gafas brillantes. La idea era que la luz cubriera absolutamente todas las gafas. Para los que son fans del anime, todos en algún punto hemos visto como esta escena de que en un anime en el que brillan las gafas por completo y no se ve absolutamente nada de los ojos del personaje, y pues es la idea, ¿no? Entonces, esta era la idea, pero hacerlo versión real. Entonces, imagínense el reto, ¿no? Pero lo más complejo de todo esto para el actor era no nomás quedarse en el lugar en el que estaba, sino que no se viera como estático, o sea, paradójicamente, porque la idea era que no se viera como, pues, que estaba ahí a propósito para la luz. O sea, la idea era que se quedara ahí y que al final pues siguiera actuando como el personaje. Entonces tenía que como que encontrar algún tipo de como balance entre quedarse en el lugar en el que estaba y sugerir suficientes movimientos por más mínimos que fueran para que siguiera la actuación del personaje y no se rompiera el rol. Ahora vamos a hablar de otro personaje que en lo particular es de mis favoritos, lo amo demasiado. Este personaje lo conocemos como Benny el Taxi o en inglés Benny the Cab. Se utilizó para este personaje particular un carro que fuera como lo suficientemente chiquito pero funcional como para poder esconderlo detrás de la animación 2D, ¿no? El carro utilizado era un modelo Honda ATX 300 de 1986. Y lo más impresionante de todo es que ahorita, hoy por hoy, el carro sigue funcionando. No es broma. Lo pueden sacar sin problema de que los de producción para conducir y sigue funcionando el maldito carro. Eso es lo más impresionante de todo. O sea, es un carro del 86 y hoy 2023 sigue funcionando el carro. Este coche parece más bien como un tipo de endoesqueleto, o sea, no está como los típicos carros que nosotros vemos que ya tienen su coraza y todo. Esto es meramente la estructura de la máquina para que pudiera ser manejado sin que estorbara a la cuestión de ponerle los detalles para hacerlo como Benny, ya en la parte de la animación. Para esto, y esto es lo interesante, de hecho para mí esta fue una de las cosas más impresionantes de la película. El conductor era un actor de, ¿cómo se le dice en español? Que es stunt actor, doble, creo. No sé si tengo otro nombre. Llamado Charles Crowell. Y este actor ha hecho alrededor de 150 películas. Y lo más impresionante es que era particularmente caracterizada por ser el doble de Michael J. Fox, el actor que personifica a Marty en Volviendo al Futuro. ¿Por qué es esto relevante? Porque a pesar de que parecía que Bob Hoskins, que es el actor de Eddie Valiant, estaba conduciendo el carro, en realidad era Charlie el que estaba conduciendo el carro. Había un asiento trasero detrás de Bob Hoskins
y el asiento estaba como estratégicamente bien escondido para que pudiera como disimularse con la animación ya después. Y la ventaja de Charlie es que es un hombre de baja estatura y complexión muy delgadita, lo que lo hacía así como perfecto conductor y mientras que pudiera ser escondido. Y bueno, ¿cómo funcionaba esto? Pues básicamente Hoskins era el encargado de los movimientos visuales del coche, porque pues técnicamente él estaba manejando en la película, por lo menos eso es lo que quieres que la audiencia piense. Y el truco estaba en que si Hoskins hacía un movimiento para girar, Charlie tenía que imitar el movimiento. Y creo que si ustedes vuelven a ver la película se van a dar cuenta que esto tiene mucho sentido porque los movimientos que hace el actor Hoskins de Valiant son muy abruptos. Cuando gira a la derecha, gira muy fuerte a la derecha y viceversa. Y esto lo hacía más que nada para que Charlie pudiera ver muy bien cuál era el giro del coche, porque él no podía ver. Entonces Charlie tenía que imitar el movimiento y pues sí, o sea, Hoskins era los ojos de Charlie. Dependía totalmente del actor de Valiant. Entonces pues sí, básicamente esa era la dinámica para que pudieran manejar correctamente a Benny, eso y pues un chingo de cirios prendidos y buenas vibras para que no se dieran la madre los dos. Hoskins estaba muy preocupado por la idea, obviamente, pero pues sus palabras fueron, y abro cita, toda la situación es desconcertante. Estoy manejando un carro que no estoy manejando, estoy actuando con un conejo que no está realmente aquí y el motor es Charlie, pero no puede ver nada. Cierro cita. Lo más gracioso de la situación es que Charlie tuvo que usar un traje totalmente negro de pies a cabeza, o sea, cubriendo absolutamente cada centímetro de su cuerpo, incluyendo cara, pies, manos, todo, para que no se viera su cuerpo. Entonces como parecía como una versión live action de un Stickman. Y bueno, eso, o sea, yo creo que de todos los personajes que se presentaron en la película, definitivamente el más complejo en retrospectiva fue Benny. Fue todo un problema ese personaje, pero valió la pena cada momento que le invirtieron. Y probablemente cada madrazo que se metieron, ¿verdad? Y ahora, si nos movemos a la cuestión de los efectos prácticos, eso también es otro, o sea, es otro mundo completamente que pues colisiona para hacer todo esto como un todo en la película. Y vamos a hablar ahorita particularmente de George Gibbs. Esta persona es conocida como One Take George. Es un artista de efectos especiales enfocado particularmente en efectos prácticos y mecánicos. Él trabajó para Alien 3, para 101 Dálmatas, la versión de live action del 96, entre otras, ¿no? Él es conocido por el apodo de One Take George, o en español George Una Toma, porque tiene una capacidad impresionante para lograr la toma desde la primera vez. Una sola toma se graba y queda. Y así de bueno es, y por eso el apodo. Pero digamos que la película de Roger Rabbit fue una de las películas más difíciles en las que ha trabajado Gibbs, si no es que fue la más difícil. Y bueno, estas fueron sus palabras al ser entrevistado para la película. Abro cita. Mi trabajo es supervisar todos los movimientos, interacciones y mecanismos que habrá dentro de una película. En una película como estas, hay alrededor de 200 o 300 diferentes efectos que armar. Todos los días tenemos que tomar en cuenta los movimientos de las personas que son invisibles. Puedo decir sinceramente que es la película más retadora en la que me han pedido trabajar. De hecho, es una pesadilla. Cierro citas. Y esto lo dijo mientras estaba riendo, así como de que es broma, no es broma. ¿A qué se refiere con personas invisibles? Se refiere a los titiriteros que estaban detrás de los efectos o bien de los animatrónicos que sirvieron a base para los personajes animados. Y bueno,
Como se imaginarán, porque yo la verdad nunca me había detenido a pensar esto, pero sí, efectivamente había personas que literalmente estaban manipulando objetos y personajes con puros hilos. Hilos y bastones y lo que sea que pudiera como estar relativamente escondido de la cámara. Un ejemplo de esto es las pistolas que usaban las comadrejas que estaban vestidas de gángster, que eran las que trabajaban como secuaces para el juez Doom. Las pistolas eran movidas con cuerdas e hilos por personas que estaban estratégicamente ocultas de la toma, de manera que las pistolas se vieran como si estuvieran suspendidas en el aire o flotando, y así poder agregar después a las comadrejas sosteniéndolas. Pero si ustedes vieran esa escena sin las comadrejas, haz de cuenta que sí, literalmente se ven como pistolas que están así como suspendidas con un hilo y moviéndose, y esas personas estaban fuera de la toma moviéndolo así como tal cual como un titiritero. Ok, bueno, y hablando de los gags de George Gibbs, una de sus famosísimas escenas es cuando Roger atraviesa unas cortinas venecianas de madera, dejando su silueta estampada en ellas. Esta escena fue cuando, si recuerdan en la historia, Valiant le tomó unas fotografías a Jessica Rabbit, por así decirlo, engañando a Roger con el dueño de la empresa Acme. Pues le toma foto Valiant, le muestra estas fotos a Roger y junto con Maroon, que es el que lo contrata a Valiant, y pues está súper despechado Roger, entonces le dan como un shot de alcohol para que se le baje. Y hace totalmente lo contrario, ¿no? Se pone todo loco, todo desquiciado. Y luego hay una parte después de esto en la que se molesta con Valiant por algo que dice y se va corriendo atravesando las ventanas del estudio de Maroon. Entonces deja su silueta estampada en las cortinas, en las persianas, y rompe todo el vidrio. Para este efecto se tardaron aproximadamente 2 semanas en hacer la cortina agujerada. Pusieron la cortina de cuenta en una banca y pidieron a uno de los artistas dibujar a Roger para luego cortar con una sierra muy delgada. Y luego le agregaron una hoja gruesa de acrílico transparente, que en este caso es como la que hace de la ventana de cristal, pero en realidad es un acrílico. Y luego la silueta de Roger fue recortada. Y luego la silueta de Roger fue cortada con láser. Después de todo eso tuvieron que volver a pegar todas y cada una de las partes con pegamento. Y conectaron una cuerda de pescar a cada una de las partes individuales de la cortina y el acrílico. Y esa cuerda estaba conectada a un mecanismo eléctrico. De manera que cuando Hoskins da el cue, por así decirlo, del momento en el que pueden como soltar este mecanismo, entonces él grita ahora, y ese mecanismo era liberado y todas las partes individuales de la cortina y del acrílico salían volando, haciendo parecer que se habían roto por el impacto del conejo. Pero les digo que todo esto pasó en una sola toma. O sea, todo este proceso de dibujar a Roger, cortarlo y luego cortar el vidrio en láser y luego pegar cada una de las piezas y luego atar cada una de esas piezas a una línea y luego que estuviera en un mecanismo para luego soltar el mecanismo, todo eso y todo el trabajal que implicó se solucionó con una sola toma. En una sola toma quedó todo eso. O sea, imagínense el trabajal que se aventaron y la chinga, porque fue una gran friega. Ahora, viene el personaje obviamente más importante y el protagonista de la historia, Roger Rabbit, ni más ni menos. Y bueno, para este personaje, para este conejo súper loco desquiciado, usaron de actor a Charles Fleischer. Es el actor de voz de Roger, de Benny the Cab también, Benny el Taxi, y 2 de las comadrejas que son los secuaces de Doom, ¿no? Y la verdad es que sí mostró demasiado todo su empeño en esta producción particularmente.
este actor, si bien puede tomar papeles serios como lo hizo en Nightmare on Elm Street, la de Freddy Krueger, pero él en particular se considera a sí mismo como una caricatura humanizada, y él lo dice en entrevistas y demás. Lo escuchas a cada rato diciendo que particularmente cuando le preguntan el detrás de cámaras de Roger, que de todos los papeles que él ha hecho, jamás sintió uno tan apegado a él y a su esencia como es Roger. Entonces, pues se podrán imaginar que el actor tiene una energía bastante maníaca y excéntrica y graciosa. Es una persona con muchísima energía y muy caótico. Bueno, para el papel de Roger, Charles se metió bastante en el papel desde encontrar su voz, encontrar una voz que realmente pudiera funcionar para Roger, y hasta disfrazarse de conejo mientras rodaban en el set. Y más adelante voy a hablar un poco más de esto. Pero bueno, en el caso de la voz, Charles se le ocurrió la loca y original idea de darle un tono cómico a Roger cada que decía la palabra please, en español por favor, haciendo el please. Y para esto, cuando hacía ese sonido, sus cachetes se movían de una manera como muy peculiar. Entonces, Richard Williams, el director de animación de la película, decidió grabar a Charles para que los animadores tuvieran la referencia visual de cómo animar los cachetes de Roger al hacer ese sonido. Entonces, básicamente, lo que nosotros vemos de cómo se mueven los cachetes de Roger, así literalmente es como se ven los cachetes del actor cuando hacía ese mismo sonido y esa misma palabra. Ahora, Charles habla en un punto de un término cinematográfico que su nombre en inglés es transprojectional acting. Y esto significa que un actor, aunque esté fuera de la toma, se visualiza dentro de ella para crear una mejor imitación del personaje. En este caso, Charles llegaba a la escena disfrazado de Roger y actuaba la voz del personaje mientras grababan, como si él estuviera ahí dentro de la toma. Todo para darle como una sensación de más realismo y credibilidad. Mientras que su disfraz era para meterse más en el personaje y que realmente pudiera sentirse como Roger y por ende hacer una representación más fidedigna. Pero la verdad, dentro de todo, mucho también de cómo se disfrazó fue ahora sí que literalmente para también tener como esta capacidad de divertirse como un niño en el set. Entonces, muchas de las cosas que él hacía pues realmente no fueron no fueron como mucho esfuerzo de su parte, en el sentido de que no tuvo que salirse mucho del tipo de persona que es él. Entonces, pues eso estuvo muy, muy chido, la verdad, el hecho de que él se sentía como si estuviera en su área de juegos. O sea, se sentía como un niño en un área de juegos. Tuvo demasiada diversión haciendo el papel de Roger y todo lo que implicó. Y ahora, en cuestiones de animación de la película. En esta película en particular fue un parteaguas, ya que como que formaron este nuevo término que implementarían llamado Bump the Lamp, o en español golpea la lámpara. ¿Y a qué se refiere este término? Se refiere a que, bueno, hablando anteriormente de la icónica escena del bar que ya hemos mencionado, hay una parte donde Valiant lleva a Roger a la bodega del bar para intentar esconderlo y al mismo tiempo encontrar una forma de liberarlos de las esposas a los dos, que los están manteniendo unidos de las muñecas hasta este momento, ¿no? En el transcurso de esta escena, Valiant se la pasa constantemente pegándose contra una lámpara que cuelga del techo, provocando que la lámpara como que empiece a columpiarse de un lado a otro y tener como este efecto de vaivén. Lo interesante de esto es que los animadores decidieron hacer que esas sombras y luces que se proyectaban en el cuarto se proyecten también en Roger, para darle un efecto de realismo y un poco de mayor inmersión en la toma. Lo llamaron el efecto Bump the Lamp porque era un detalle que, si bien quizá la audiencia no lo hubiera reclamado si no lo hubiera visto, algo se hubiera notado raro si no lo agregaran. Algo se hubiera notado raro en el personaje de no ser incorporado. Y hubiera roto esta ilusión de que pues ambos personajes están en la misma escena.
porque sinceramente sí sería un poco extraño ver que todos los objetos y todos los personajes adentro de la escena están siendo manipulados por luces y sombras, menos el personaje de 2D, que eso fue lo que pensaron. Entonces, son detalles que si bien parecen mínimos, son necesarios definitivamente para hacer el producto final como de mayor calidad y más disfrutable. Este efecto decidió quedarse en el estudio de Disney y sigue siendo a la fecha utilizado para las demás películas que se han ido realizando. A cada rato se refieren al término de bump the lamp para decir, oye, pues este detalle, aunque sea mínimo, hay que agregarlo, es importante y hace que la producción sea mejor. Entonces, pues bueno, la verdad es que siento que para lo increíblemente compleja que fue esta película, siento que con todo este tiempo que ya he pasado platicándoles esto, yo creo que yo no he cubierto ni el 30%, yo creo. Definitivamente debe haber cosas que se me están pasando porque es impresionante el trabajo al que se aventaron y todo lo que implicó, y yo sinceramente no la volví a ver igual. Si bien fue una película que a pesar de que crecí con ella y llegué a disfrutar, era una película que pues para mí era así como que, o sea, está bien, ¿no? Y ahorita yo podría decir que tengo un respeto impresionante hacia esa película y su producción y los artistas y todos los que participaron en ella. E incluso podría decir que se volvió una película muy, muy querida para mí a raíz de eso, del hecho de que la verdad es una obra de arte. Y pues bueno, lamentablemente ya llegamos al final de este episodio, pero pronto subiré el otro, que probablemente el otro va a ser sobre la película Todo en todas partes al mismo tiempo, o en inglés Everything Everywhere All at Once. Entonces, espérenlo y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Fue un episodio pues bastante larguito, pero es que de verdad había muchísimo material y como les digo, probablemente hay cosas que se me están pasando. Si llega a ser ese caso, voy a hacer una segunda parte. Pero bueno, sin más, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar aquí. Significa mucho para mí y bueno, pues les mando un abrazote.